los escenarios a 2024. La elección presidencial del 2024 será, con mucho, la más adelantada que se haya vivido en el país. Los partidos han comenzado a perfilar posibles candidatos. Sin embargo, tanto en Morena como en la Alianza Va por México, surgen visos de fracturas que podrían cambiar su panorama político. ¿Cómo llegarán los partidos a la madre de todas las elecciones? A 634 días de que los mexicanos acudan a las urnas a elegir presidente, los partidos políticos han comenzado a mover sus fichas para tratar de llegar fortalecidos. En Morena han surgido figuras como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o el secretario de Gobierno, Adán Augusto López. Aun cuando no está contemplado entre las llamadas corcholatas, el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, ha dejado ver sus aspiraciones a la silla presidencial, a la vez que ha demostrado su desacuerdo con la forma en que su partido elegirá a su candidato. El pasado mes de junio, Monreal Ávila volvió a hablar de sus aspiraciones y deslizó su posible salida del Movimiento de Regeneración Nacional si lo siguen excluyendo de la baraja de candidatos. La llegada de Alejandro Armenta a la presidencia del Senado fue reconocida como un triunfo de Ricardo Monreal sobre el ala radical de los senadores morenistas que impulsaban a Higinio Martínez, cercano al gobierno federal. Ante la mirada de Claudia Sheinbaum, quien luce como la candidata favorita en las oficinas del gobierno federal, Marcelo Ebrard se mueve. Él ha salido al escenario para pedir piso parejo en la elección de candidato. ¿Podrá Morena resolver sus diferencias o, fiel a su naturaleza, terminará por sucumbir a sus divisiones y disputas internas? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de contexto a propósito de lo que vamos a platicar esta mañana aquí en RR Noticias. Los escenarios para el año 2024 y claro, pasan también por la situación actual en el terreno político, en los diferentes partidos y por supuesto, pues de eso vamos a platicar esta mañana. Yo le quiero agradecer profundamente a nuestros invitados a la mesa el día de hoy, a los que voy a saludar obviamente en el orden en el que fueron sorteados previamente. Te saludo con muchísimo gusto esta mañana, mi querido Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás? Muy bien, señor, buenos días. Gusto en saludarle a nuestro auditorio de RR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido. Encantado de estar en RR Noticias como cada miércoles, estimado Ángel. Gracias por acompañarnos. Vamos a saludar también a don Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Don Ángel, buen día, con el gusto de estar cada miércoles con el equipo de RR Noticias en la mesa de análisis. Don Víctor. Perfecto. No, hombre, vas a salir requete bien, vas a ver. Bueno, pues a los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con nosotros. Vamos a arrancar esta mañana y bueno, vamos con la primera pregunta. Se han movido un montón los escenarios políticos estos últimos días. Hablaba Tere ahorita en la cápsula de contexto, pues de este asunto de las corcholatas y cómo hay una a la que han vilipendiado y han ninguneado reiteradamente. El presidente cada que puede habla de su consen, que es Claudia Sheinbaum. También de repente, pues obviamente menciona a Adán Augusto, a quien ya subió allá a la lista de las corcholatas, pero nadie lo pela en las encuestas, ni quien lo fume. También de repente se acuerda ahí del señor Ebrard, pero al que nunca menciona es al señor Monreal. ¿Esto motivará, mi querido Jesús Méndez Aguilar, te lo pregunto, puede motivar algún tipo de fractura en Morena? Pues yo creo que no. A mí me parece que está en su posición el líder que estaba en la Cámara, Monreal, en función de que es de su interés participar rumbo al 24. Derivado de ahí, entonces, solamente tendrá que ir él ajustando las oportunidades de las que pudiera estar consciente o que está más bien consciente y en función de ello el interés político de su participación, de su actividad y movilidad política en función de que es un activo que no puede quedar fuera y que está específicamente todavía calculando, valorando su fortaleza para participar dentro del proceso del propio Morena.
Bien, muchas gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, ¿se cierne la sombra de la ruptura en Morena por estos desaires a Monreal? Pues mira, Ángel, se dice que en ocasiones el camino más corto para el fracaso precisamente es el éxito. Y aquí es donde uno analiza cómo pasan de pronto con estas obsesiones terribles por el poder, en el que ya no encuentras una justificación de para qué querían tanto poder. Y finalmente entiendo en algunos momentos la frustración que debe de sentir el señor Ricardo Monreal, como todavía lo ha expresado de manera velada, pero sus sentimientos se aprecian notablemente. Y bueno, pues uno no se aleja porque quiera, ¿no? Te alejas porque te alejan, porque te ignoran, porque no te dan tu lugar, porque te juzgan, te lastiman, te rechazan. Y bueno, pues esta persona se está alejando de Morena claramente, porque se ve que ya lo intentó todo y no le ha sido suficiente. Entiendo su frustración. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Te pregunto, Sergio, preguntarte esta mañana, ¿hay riesgo de fractura en Morena? Pues sí, evidentemente sí hay un descontento. Reconocer que en este asunto de las llamadas corcholatas, bueno, pues el senador es el que se trepó solo a la lista, ¿no? El presidente ha sido muy claro en sus velados mensajes donde mantiene a las tres figuras, como se ha comentado, ¿no? Encabezando Claudia, Adán Augusto y el canciller Marcelo Ebrard, pero nunca ha tenido realmente una consideración o considerado al senador Monreal. Entonces sí es evidente que se anota recientemente este triunfo con la nueva presidencia de la mesa directiva del Senado podría generar ahí un distanciamiento. Habrá que ver qué efectos tiene, sobre todo el rumbo que toma ahorita, por ejemplo, la negociación o el análisis que se supone se va a hacer de la reforma constitucional para el tema de la Guardia Nacional. Y bueno, definitivamente, insisto, sí se ve que el senador buscaría por ahí el camino que le haga notarse, ya sea rumbo a la presidencia de la República o a la Ciudad de México. Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, ¿hay riesgo de fractura política ahí en Morena por los desaires que le han hecho a Monreal? Lo hemos comentado varias veces, mi estimado Ángel. Me parece que este asunto es la crónica de una muerte anunciada de Morena, precisamente del origen que tienen y hacia dónde van. Creo que esta lógica que hemos comentado en varias mesas, la conformación de las tribus al interior, cada vez se está potencializando más y vemos que se llevan pesadito entre las corcholatas, las oficiales y las no oficiales, porque pues en las últimas semanas han ido y venido dimes, diretes y demás comentarios que lo que demuestran es que precisamente se está empezando a desquebrajar su movimiento, se está empezando a generar un conflicto quizá provocado por el propio López Obrador a partir de este juego pues muy perverso, donde pareciera ser que a varios es a los que les da la oportunidad, pero como tú bien lo decías, tiene una favorita y no vaya a ser que entonces se organicen todos en contra del más fuerte y se termine quedando Andrés Manuel López Obrador sin candidata a la presidencia. O sea que podría generarse hasta un tucac, todos unidos contra Claudia. Vaya, ya veremos a ver qué ocurre ahí. Oigan, más del contexto esta mañana de lo que estamos platicando aquí en RR Noticias. Aliados por el rechazo a la reforma eléctrica, el PAN, PRI y PRD conformaron la Alianza por México, con la que pretenden llegar unidos a las elecciones presidenciales del 2024. Sin embargo, han comenzado a aparecer nubarrones en el horizonte. Apenas el pasado viernes, la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa que plantea ampliar hasta el 2028 la facultad presidencial de disponer de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. Dicha iniciativa ha encendido las alarmas entre sus aliados políticos. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que la iniciativa sigue la ruta de la militarización. Aprovechó para pedir al PRI que cumpla con su compromiso de no permitir que se modifique la Constitución con reformas de este tipo.
Por su parte, el líder perredista en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que su partido no apoyará la iniciativa. En el PAN ha comenzado el desfile de posibles candidatos, entre los que se encuentran los gobernadores Mauricio Vila, María Campos, Mauricio Curi o la senadora Lili Telles, quien se ha apuntado, así como el exdirigente blanquiazul Ricardo Anaya. En tanto, en el PRI, la baraja es aún más corta, pues involucra al propio presidente Alejandro Moreno y a Enrique de la Madrid, entre otros. ¿Logrará la oposición mantenerse unida con miras a la presidencia de México? ¿Dará Morena piso parejo a Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard o terminarán por abandonar el barco? ¿Cómo llegarán los partidos a las elecciones del 2024? Gracias, Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula de contexto esta mañana. Jesús Méndez Aguilar, traen un agarrón ahora mismo entre PAN, PRI y PRD por el tema de la Guardia Nacional. ¿Ves que se va a romper esta alianza? ¿Qué opinas? Bueno, ahí lo primero que tendríamos que atender en el primer escenario es de que Zapata acuñó en que la silla embrujada mueve los intereses de la política. Es decir, las lealtades están en la línea de fuego. En otro contexto, pues no hay juego perverso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, bueno, pues se tienen ahí estas personalidades con el propósito de establecer por dónde se podría ir. Así es de que la Alianza por México es la que pudiera estar justamente en el resquebrajamiento. Sin embargo, ahí hay una cláusula que se quedó pendiente justamente analizando específicamente que si se regresara de alguna manera el ejército a los cuarteles, ellos de alguna forma también estarían en disponibilidad justamente de atender la seguridad de nuestro país. Así es de que en ese sentido no hay nada escondido. El PRI lo tiene bien claro en ese contexto y me parece que no podría haber ningún resquebrajamiento. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, andan agarrados de la greña entre tu partido, el PAN, el PRI y el PRD. Ya le reclamaron a Alito que andan fracturando esta moratoria legislativa. ¿Está en riesgo la alianza? Lo dijo Marco. Sí, Ángel, mira, la postura es muy específica. Siempre hemos reconocido diferencias con el PRI. El PAN y el PRI, por más que durante muchos años se ha querido hablar de el PRIAN, pues ideológicamente no tenemos a veces mucha forma de encontrarnos. Pero aquí lo verdaderamente importante es que esas diferencias han quedado perfectamente señaladas en la historia y en el presente para ponerlas a un lado y ver más allá de ellas la posibilidad de construir por México, particularmente ante la amenaza como un gobierno que ha mostrado tanto nivel de autoritarismo como el de Morena. Y aquí es importante decir que en política los acuerdos deben de ser cumplidos. Y si la Alianza por México, a través de su agenda de moratoria constitucional, estableció una serie de acuerdos, ojalá que el PRI siga cumpliendo. Confiamos en su buena fe y en su amor por México. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, oye, pues ya se anda generando un divorcio ahí, por lo menos se dijeron cosas muy feas. Jesús Zambrano, Marco Cortés y ahora Alito. ¿Ves en riesgo la alianza? Sí, Ángel, bueno, pues sí, como lo comentaba Juan Luis, ¿no? Por meros términos de ideología ya había ahí situaciones que parecían complicadas. Y esto le sumamos y haciendo referencia muy clara a la situación de Alejandro Moreno, bueno, pues quién sabe si esta sea parte de los efectos de estos llamados martes del jaguar, donde este golpeteo político que se le estuvo dando a Alejandro Moreno haya minado la voluntad de permanecer en la alianza, ¿no? Quién sabe qué otros efectos políticos traería el asunto, pero ahora mismo también
saber que en esta lucha de egos y de rumbo al 2024 tratar de colocar perfiles, bueno, pues los tres partidos, evidentemente guardadas las proporciones, querían tener la representación de esta alianza para 2024. Entonces sí se ve un escenario complicado. El tema ahorita de la reforma para la Guardia Nacional es un asunto que precisamente va a estar relevando qué fragilidad tiene o no en las vísperas del 2024 la Alianza Va por México. Bien, gracias, Sergio. Reitero, hace 8 días todavía se tomaron la foto ahí afuera de Palacio Legislativo, todo era sonrisas, jajajas y alegría, y ahora, bueno, ya están, pues, casi hasta dedicando canciones de Paquita, la del barrio. Víctor Alfonso Cuevas, ¿está en riesgo la alianza? A mí me parece, mi estimado Ángel, que le han decretado varias ocasiones, incluso lo hemos discutido en estas mesas, su sentencia de muerte a la Alianza Va por México, porque precisamente, como bien lo comentan mis compañeros, este tipo de temas pues generan esta discusión en el origen ideológico de los partidos. Yo considero que seguramente superaremos esta crisis, al igual que se han superado las contingencias anteriores que se han tenido en estos puntos de desencuentro, porque, como bien lo decía Juan Luis, nos mueve un interés superior, y ese interés superior es que a México le vaya bien y que se acabe este mal gobierno que actualmente se encuentra en el Ejecutivo Federal. Naturalmente seguirán existiendo estos espacios de conflicto donde no nos logremos poner de acuerdo, pero siempre con esa visión de que hay un bien superior, y ese bien superior se llama México. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor, pero hay que decir también, en honor a la verdad, que nunca se habían expresado las frases que ahora se han dicho tanto Jesús Zambrano como Marco Cortés como Alito Moreno. O sea, puede ser que alguien viera hay un riesgo de crisis en la alianza, pero en realidad pues habían sabido plancharlo bastante bien, por lo menos de dientes para afuera, entre partidos, y ahora pues ya se han dicho cosas fuertes. Jesús Méndez Aguilar, ¿crees que el día de mañana pudiera haber en el camino esta posibilidad de que el PRI dijera, ¿saben qué? Siempre ya no voy en la alianza, me voy solo? Yo creo que haciendo un poco referencia al señalamiento de autoritarismo sería ir en contra del interés del pueblo. Tanto los partidos políticos como Morena están por el interés en el incremento por la economía, la salud, la seguridad, la macroeconomía a nivel mundial, sí, integrarnos nosotros en ese tenor, y el mercado, desde luego, en precios básicos de la canasta básica. De ahí entonces que si el interés es México, pues entonces tendrían que estar pensando justamente si ellos van a la ruptura. Entonces a mí me parece que es momento de pensar específicamente, no en función de ese dicho de autoritarismo. Más bien lo que se tiene que pensar es por México, y México es todo el pueblo, toda la base social constitutiva de nuestro país, porque ese es el verdadero interés que el gobierno actual tiene en su propia ideología. Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Íñiguez, y es que pues yo reitero, o sea, se han dicho cosas fuertes, duras, que yo sí calificaría hasta como afrentas en este tema de la alianza. Pero aparte, decía Sergio, pues en los martes del Jaguar sirvieron para ir ablandando a Alito. Lo curioso es que ayer ya le quitaron las garras a ese Jaguar, ya no salieron los audios. Pues mira, la situación hay que decirla como es. Realmente sí es algo que evidentemente ha molestado a los dos líderes nacionales del PAN y del PRD, esta postura de pronto pues extraña de una diputada que sale a proponer algo completamente distante a la agenda que se ha venido construyendo día con día, y que no ha sido nada fácil. A veces uno piensa que la convivencia de personas que no piensan igual pues de pronto fluye pues abonada por intereses pues creados, pero aquí realmente lo que hay que decir es que sí se trazó de manera genuina
una ruta de trabajo político que, bueno, ya demostró ser exitosa, particularmente en la Ciudad de México, donde se le arrebataron la mitad de los municipios a Morena. Y dicen que no son autoritarios, pero bueno, pues han gobernado a decretazos los de Morena, atacando a la iglesia, a periodistas, a empresarios, haciendo obras faraónicas, abandonando a sectores de este país a su suerte, y dicen que son diferentes. Yo no veo en qué. Bien. Sergio, tú decías el tema de los martes del Jaguar, que parece que como que fueron ablandando a Alito, y lo curioso es que después de esta iniciativa del viernes que presenta esta diputada del PRI, pues ayer ya no hubo garras para ese Jaguar. Es correcto, Ángel. Es muy coincidente, ¿no? Y genera suspicacias precisamente esto, ¿no? Que también un poco trasladando a los temas que platicamos hace rato del senador Monreal, ¿no? También la recepción que tuvo para este grupo de mujeres que también se pronunciaron en contra de la militarización. Parece que claro, hay muchas fuerzas diferentes moviéndose en el asunto de la política nacional. Y es evidente que, o bueno, al menos eso parece, de acuerdo a estos recientes eventos, de que sí lograron generar cierto efecto en Alejandro Moreno, pero vamos, esto que si bien pone en riesgo y pudiera evidenciar la fragilidad de la alianza Va por México, sería revisar si estos asuntos son para temas de proyectos legislativos, de conseguir los objetivos planteados por el presidente, más allá de querer generar o despegar al PRI de la alianza. Bueno, vamos a ver en qué acaba. Víctor, pues yo creo que si fuéramos así muy sospechosistas, parafraseando a los clásicos, pues está muy coincidente el hecho de la iniciativa del PRI y de que ayer ya no le pegaron a Alito en los martes jaguareños. Sí, por supuesto. Yo creo que este asunto naturalmente se presta para suspicacias. Me parece que aquí al final del día es un asunto de coincidencia de los tiempos. Yo hago votos porque así suceda. Al final el presidente Alejandro Moreno lleva ya varios esfuerzos por defenderse en la vía jurídica que han ido tendiendo resultados, ¿no? Está por ahí amparado, ha presentado denuncias, en fin, inclusive ante violaciones que ha cometido en contra de mandatos judiciales la gobernadora Laida Sansores. Y me parece que este asunto alrededor de la militarización del país, pues naturalmente esta propuesta que presenta la diputada a título personal, no como bancada del PRI, pues no es lo que Morena aspira. Al final del día, Morena ha dejado muy claro que su intención es militarizar completamente al país. El propio presidente López Obrador ya lo dijo, cambió de opinión, pero pues resulta que cambia de opinión cada 15 días. Muy bien, perfecto, pues mi estimado Víctor, muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos a ronda de comentarios finales? Última ronda, conclusiones, 30 segundos para el comentario final. Arranco contigo, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, yo creo que hay que dejar claro y específico que es importantísima la seguridad para nuestro país, la seguridad en lo individual y para las familias de México, y que desde ese punto de vista este nuevo régimen está apostando justamente porque se tenga no solamente el respeto a las instituciones que verdaderamente han tenido verdadera presencia política en ese sentido y siempre han sido bien calificadas, tanto el Ejército como la Marina, y desde ese punto de vista ellos saben que el comportamiento que deben de tener es justamente en principio a la lealtad que se debe al gobierno legalmente constituido y enseguida a la preservación del orden y la estabilidad política en nuestro país. Perfecto. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Voy contigo, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Se dice que las tres cosas más difíciles de lograr en la política es guardar un secreto, aprovechar el tiempo y perdonar un agravio. A mí me parece que se debe de ser suficientemente generoso en este momento en el que nos hemos dado cuenta que el trabajo más importante precisamente no es la transformación de México, sino la transformación de cada uno de nosotros.
cambiando palabras en actitudes, modificando nuestra condición de habitantes por la de ciudadanos y comprendiendo que nuestro destino debiera de consistir en cuidar el destino de los demás. Tenemos mucho que hacer por México, ojalá que logremos superar las diferencias. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Ángel, pues estaremos viendo cómo se desarrollan los temas políticos, ¿no? Y precisamente dejar a los políticos que hagan sus negociaciones, sus estrategias para estar acomodando las piezas como deberán estar cayendo. En torno a la propuesta de la militarización de la Guardia Nacional, pues definitivamente preocupa porque llegamos a la última frontera en materia de seguridad. Después de eso no habría más iniciativas o parece que se acabarían las ideas, como lo he manifestado en otros momentos, y que aparte, bueno, si bien también ya se militarizó la obra pública respecto a estos grandes proyectos, vamos, ¿qué tanto poder se le va a seguir concentrando al ejército? Es un asunto que preocupa. Gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Mi estimado Ángel, pues me parece que estamos ante un momento histórico de cara a ir construyendo lo que debe ser un gran pacto nacional en las elecciones del 2024. Naturalmente, Morena se empezará a retrabajar, como ya lo han hecho varios actores que han ido poco a poco quitándose la venda de los ojos y renunciando a esas convicciones López Obradoristas. Aquí la responsabilidad de los partidos políticos de la Alianza Va por México es permitir sumar todas las voces y con eso garantizar una oportunidad plural para ganarle a Morena en el 2024. Les quiero agradecer a los cuatro la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Jesús Méndez Aguilar, gracias, buen día. Gracias, buen día. Hasta la próxima y buenos días. Juan Luis Íñiguez, gracias. Enormes bendiciones para todos los que nos escuchan. Don Sergio Camacho, un abrazo. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mi compañero de mesa y a tu extenso auditorio. Don Víctor Alfonso Cuevas, muchos líquidos para sacar esa gripe. Como todos los miércoles, es un gusto estar con ustedes y que tengan una excelente semana. A los cuatro, muchas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días. Amigos, 8 y 6. Regreso enseguida contigo.